Hola, buenas tardes. Vamos a continuar en la materia de algología. Nuestro siguiente tema, yo soy la doctora Edna Rodríguez Linas. Vamos a empezar. Vamos a continuar con la unidad 2, con el subtema 2.3 sobre semiología del dolor. En este tema veremos las características de estudio del dolor, como es el inicio, la antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuación del dolor. Para sistematizar estas características del dolor y el interrogatorio, es más fácil que ustedes puedan seguir la mnemotecnia Alicia. A más detalle lo veremos en la clase. La revisión de los aspectos básicos del dolor servirá como punto de partida y permitirá una mejor comprensión para una buena exploración. El instrumento más valioso, ya lo habíamos dicho en el anterior tema, es una anamnesis adecuada, ya que ésta nos puede arrojar resultados más cercanos a un diagnóstico. Esto lo podemos completar también con maniobras físicas o de palpación para precisar sus características. Recuerden que una anamnesis va a resultar diferente en el caso de un niño, una historia clínica pediátrica, en comparación con una historia clínica con alguna persona con algún déficit cognitivo que ya no tenga la facultad de contestar nuestras preguntas o nuestro interrogatorio dirigido. Vamos a empezar con la primera característica, que es la antigüedad. La dimensión temporal es básica para la interpretación en el dolor agudo, por ejemplo, ya que las circunstancias en que se desencadena el dolor pueden ser claras o acompañadas de fenómenos autonómicos como la presencia de diaforesis, vasoconstricción, ansiedad o taquicardia. Tenemos en la imagen tres cuadros distintos en donde representamos la característica del dolor agudo, del dolor paroxístico y del dolor crónico. En el dolor agudo tenemos una característica que tiene una duración corta, puede ser de minutos hasta una semana. Este es el que se va a acompañar de un fenómeno autonómico. El dolor paroxístico, sin embargo, puede estar caracterizado por dolores episódicos o esporádicos, pueden ser de intensidad de leve a moderada, puede tener un comienzo insidioso, una terminación súbita, por ejemplo. Por ejemplo, el dolor de este tipo podemos citar a la migraña. También puede haber la fiebre familiar, puede ser otro ejemplo de este tipo de dolor paroxístico. Luego, en el tercer cuadrito tenemos las características de un dolor crónico. Fíjense, a veces el dolor crónico nos llevan a reacciones autonómicas que aparentemente no tienen ninguna causa evidente. Por ejemplo, aquí, como dice, dura meses o inclusive años. No hay una causa inmediata que lo explique, que nos diga de dónde pudiera surgir el origen, y muchas veces puede estar más bien acompañado de alteraciones psíquicas que dificulte sobre todo estudiar la causa o la etiología del dolor de ese paciente. Podemos poner como ejemplo las cefaleas y las lumbalgias.
Con esto debe quedar claro que el dolor crónico, chicos, a diferencia del dolor agudo que podemos ubicarlo, localizarlo, dependiendo de la evolución que haya tenido, por eso es importante indagar sobre la antigüedad del dolor, porque no siempre el dolor, que se prolonga muchas veces, puede tener un origen patogénico y por lo tanto pudieras tener una solución terapéutica. Otro aspecto que se tiene que indagar en la antigüedad es sobre todo la velocidad de instauración que tuvo el dolor, ya sea que haya sido de manera súbita, por ejemplo en el caso de una trombosis, de un embarazo ectópico o de una perforación de una víscera hueca. La localización se refiere a cómo establecer la ubicación y dónde está originándose el dolor. Esta localización o este valor nos ayuda principalmente a establecer qué órgano y qué proceso lo está afectando. El problema es más complejo en el cuello, en el tórax, en el abdomen y en la columna. Ante dolores intensos en el tórax, conviene sospechar en los orígenes coronario, aórtico, esofágico y pulmonar. El diagnóstico de un órgano y la lesión es a través también de las cualidades que acompañan a este dolor, al interrogatorio y posteriormente al examen físico como complemento. En el caso del abdomen, habría que ver y valorar e interrogar el dolor visceral o el dolor parietal. Es importante que la localización deba precisarse con la mayor exactitud posible dónde se ubique el dolor y dónde comenzó, si es que permanece en el mismo lugar o no, y por lo contrario a dónde se fue irradiando, que eso sería otro valor que tendríamos que interrogar. Los más evidentes son los dolores de las extremidades. Sin embargo, existen dificultades para atribuir la naturaleza de un dolor por un déficit de perfusión en una arteriopatía o una lesión osteoarticular. También podemos citar el caso de la polineuritis o una miositis. La caja torácica puede dar origen a dolores de tipo somático también, provenientes de alguna lesión cutánea, alguna alteración mamaria, muscular, alguna lesión aponeurótica, lesiones nerviosas o cartilaginosas. También no olvidar si hay alteraciones articulares o pleurales. Sin embargo, el dolor visceral tiene datos imprecisos, ya que el paciente suele estar inquieto, la posición o movimientos respiratorios no lo agravan. El dolor parietal, sin embargo, se origina de estructuras superficiales, como por ejemplo podemos citar el caso de la peritonitis. Tenemos un caso clínico. Geólogo de 70 años acude a consulta por presentar dolor de 3 meses de duración en la fosa ilíaca y flanco izquierdo, de carácter gravativo, no intenso pero molesto. Trató de medicarse con AINE sin lograr alivio. En cambio mejoró con la recomendación del amigo con 3 comprimidos de tramadol. Posteriormente no pudo seguir porque le pedían la receta. Niega enfermedades de importancia previas y solo refiere que tuvo una erupción con picazón y dolorosa en la parte posterior de la cintura por 15 días y desapareció. Ante este caso, el examen del abdomen solo se evidencia anestesia y disestesia. ¿Qué antecedentes son importantes en este caso del geólogo? ¿Qué tipo de dolor tiene el geólogo? ¿Cuál es el origen del dolor? Son respuestas que ustedes tienen que analizar
y posteriormente comentarlas en la clase. El dolor somático, recuerden que tiene que ver mucho con la estimulación de los mecanorreceptores. ¿Qué es un mecanorreceptor y dónde trabaja, dónde se ubica y qué función tienen estos receptores? Estas respuestas me las comentarán en la clase. Otro problema que existe con la localización del dolor referido es precisamente saber el origen de este dolor, el cual ya se comentó que el ingreso del dolor a la médula de fibras nerviosas somáticas y viscerales siempre ocurre o siempre puede provocar o casi siempre puede provocar un error de interpretación del paciente en el que atribuye a una estructura somática y que realmente muchas veces no viene ahí el origen, pero que puede provenir de la enfermedad de un órgano más profundo. Si vemos en la imagen, vamos a escoger, por ejemplo, si el dolor iniciara, el lugar de origen está localizado en la vesícula biliar, vean en dónde, en la topografía de la imagen, en dónde estaría referido el dolor. Si vemos en el caso de los riñones, si el dolor de origen fuera en los riñones, entonces veamos en la topografía en dónde estaría referido el dolor o dónde nos pudiera decir el paciente que siente el dolor y sin embargo no es un dolor localizable, sino se tornaría a un dolor referido. Sin embargo, vemos si sigue siendo el dolor que estuvo en el origen en los riñones, veamos en la parte anterior de la imagen femenina topográficamente y observen que pudiera tener molestia o referir el dolor en una pierna, en el muslo de la pierna. En el caso de los pulmones, vean en la parte posterior, en la cara posterior, en dónde estaría el dolor referido. Estas son situaciones que se deben de tomar en cuenta a la hora que el paciente nos puede expresar una localización de un dolor, mas sin embargo ahí no está el origen. Nos pudiera hablar de un dolor referido. La irradiación es otra característica que en la semiología del dolor tendríamos que estudiar. La irradiación o propagación de un dolor puede quedar circunscrito en su origen o podría extenderse a regiones más o menos distantes. Esta propagación sugiere la estructura afectada en el caso que si fuera distal o el mecanismo que lo está comprometiendo. Por ejemplo, en la imagen observan la imagen de una pancreatitis aguda, la cual se expresa por una epigastralgia y que este dolor se pudiera diseminar o propagar hacia el dorso como si el paciente estuviera experimentando la presencia de una arma blanca que le estuviera atravesando. Mas, sin embargo, el dolor está de origen distinto y sería, bueno, ya en el interrogatorio habría que determinar si el dolor tiene una corta duración, si fue de localización en este caso en el órgano pancreático, o nada más ya tiene una evolución más larga, es crónico, y entonces habría que ver qué características nos pudiera describir el paciente. Otro ejemplo es el cólico renal. El cólico renal comienza en la fosa lumbar, podríamos ponerlo así, o en el hipocondrio en su caso. Este dolor va descendiendo acompañando sobre todo el trayecto, el descenso del cálculo hacia el flanco, después fosa ilíaca y llegaría a esta hipogastrio. Entonces, esto sería otro ejemplo de cómo se puede presentar la irradiación. El carácter del dolor es el conjunto o se define como el conjunto de rasgos o circunstancias con las que se da a conocer una cosa y que la distingue de las demás.
El carácter aquí del dolor sí se debe de ser específico para saber qué tipo de dolor estamos enfrentando y sobre todo para localizarlo o emitir el diagnóstico. Para caracterizar un dolor hay varias formas. Da la idea, más o menos, este rasgo, del órgano que pudiera estar dañado y el mecanismo que lo estaría provocando. Los pacientes suelen ser capaces, según su estado mental y su cultura, de describir con sus propias palabras y gestos incluso cómo sienten el dolor. Una sola expresión facial alcanza una importancia diagnóstica y nosotros debemos de creer en el paciente. Por ejemplo, cuando un hombre en la cuarta década de su vida señala con la mano crispada o engarra de manera severa o moderada en medio del pecho un dolor prolongado, estaríamos hablando entonces tal vez de manifestaciones adrenérgicas como una diaforesis, taquicardia, ansiedad que acompañe este dolor, pero podríamos decir que se tratara de un dolor de tipo constrictivo, es decir, de un dolor opresivo. Y entonces estaríamos casi tener la seguridad de la presentación de un probable infarto agudo. Aquí les pongo una tablita en donde vemos el carácter. Tengo varios tipos de dolor de acuerdo a su carácter y de algunos ejemplos. Si se trata de un dolor que asemeja a una lanza, se llama lancinante. Aquí no está en la tabla, pero lo podemos colocar. El dolor que se describe o pudiera describir el paciente como una especie o asemeja a una quemadura, entonces estaría yo hablando de un dolor urente. El dolor urente lo puedo encontrar en una úlcera gástrica o en un herpes zóster, como lo veo en la imagen. El dolor que nos puede describir también, por ejemplo, un paciente que menciona que su dolor va de lado a lado, este dolor lo definimos como transfixiante. Este dolor transfixiante aparece en el caso que veíamos en la diapositiva anterior como un posible diagnóstico. Podríamos estar hablando hasta de una pancreatitis aguda. Tenemos otro ejemplo, el de el dolor que tiene aquí, por ejemplo, el que dice sordo, que tiene una escasa intensidad, pero molesta y que no pudiera describir con exactitud un paciente, entonces estaríamos a lo mejor en un dolor de tipo oncológico. El que asemeja como algo que se rompe, el paciente pudiera decir que se rompe algo dentro de él o se desgarra, pudiéramos hablando de un carácter desgarrante. En el caso que poníamos anteriormente del paciente, aquí tenemos el dolor de tipo constrictivo u opresivo. Entonces podríamos hablar de un diagnóstico probable de angina de pecho o de infarto. Un dolor de tipo taladrante, como en el caso de la imagen, estaríamos a encontrarlo en un proceso inflamatorio o de odontalgia. Uno de tipo pulsátil, podríamos estar hablando en el caso de un absceso o incluso de algún tipo de cefalea. La, la periodicidad, estaríamos hablando aquí y se tendría que interrogar en el paciente sobre qué tanto se repite, qué tanto es frecuente este tipo de dolor que él presenta, si se presenta en ciertas épocas del año, si tiene relación con algún día de la semana, o si ha notado que tiene relación con alguna actividad o algún movimiento. Es importante que la periodicidad también se pregunte, porque también podemos indagar en algunos diagnósticos, algunas patologías que cursan con cierta repetición de dolor y que a veces
no se toman en cuenta porque el paciente a veces lo olvida. La periodicidad es importante y aquí esta diapositiva se los pongo en blanco para que me hagan favor de buscar la definición y poderla discutir en la clase. La intensidad estaríamos hablando como o definirla como la magnitud del dolor. ¿Qué tanto y qué tan valorable para el paciente está el dolor o lo siente? Se necesita que el paciente que lo refiera utilice las escalas, sobre todo para que nos interprete y nos señale para él hasta dónde puede medir la intensidad de su dolor. Sabemos que en los instrumentos que vimos en el tema anterior se evalúa hasta de 10 puntos. En la práctica clínica es fácil valorar la intensidad del dolor cuando se trata de extremos, dolor leve y dolor severo. Ejemplos, la medición de la intensidad. Tenemos a dos instrumentos muy frecuentes de usar, es la escala nominal que va de 0 a 10 o en el caso de la escala visual análoga en el caso de EVA. La cuantificación del dolor es muy importante y es un problema común, sobre todo en varias disciplinas. Dentro de ellas podemos citar a la fisiología, la farmacología, la clínica y la psicología. Lo que puede ayudar a valorar la intensidad son los gestos que puede expresar el paciente, las maniobras que se pueden usar en un examen físico, las conductas y algunos cambios. Los dolores extremos, como los que suceden en el servicio de urgencias, como en el caso de politraumatizados o heridas por arma blanca, pacientes también con pancreatitis, con un infarto del miocardio, son pacientes que se puede utilizar las escalas de evaluación, o en el caso, como lo vimos, de los niños. Vamos a ver los factores que atenúan o agravan el dolor. Para esto, las circunstancias en que aparece el dolor y la detección del mismo va a depender de dos tipos de factores, los factores agravantes y los factores atenuantes. Por ejemplo, en una epigastralgia urente propagada hacia arriba, con llegada esporádica de un líquido ácido a la faringe, y que predomina por las noches, sobre todo después de las cenas copiosas o muy grasosas, y a los pocos minutos de acostarse el paciente, sugiere la posibilidad de que estaría hablando de un problema dispépsico, un trastorno intestinal, ya sea por un reflujo con esofagitis. El alivio con la ingesta de alcalinos y elevación de la cabecera hace que esta parte se apoye en la presunción diagnóstica y entonces la pregunta sería, ¿cuál es en esta situación el factor atenuante y cuál es el factor agravante? En el caso de situaciones espontáneas de agravación del dolor, se puede emplear maniobras de provocación. Aquí sería un factor agravante, es decir, el paciente no tiene la molestia, pero vamos a buscarla, vamos a inducirla y entonces sí se tendría que buscar algunas maniobras. En el caso del ejemplo de la imagen, una prueba de esfuerzo que va a estar graduada, es un ejemplo en el que el trabajo impuesto en forma progresiva pone de manifiesto si hay datos de isquemia o si hay antecedentes en los que pudiera haber tenido el paciente alguna patología de este tipo. Con esa maniobra buscaríamos la presencia de estos factores. La actitud es otro valor que se tiene que buscar en la anamnesis, pero no necesariamente preguntar. En el momento en que se está haciendo la anamnesis o el interrogatorio, tendrían ustedes que observar la actitud que acompaña al paciente.
Muchas veces esto es importante para que exprese datos que pudieran omitirse en el interrogatorio y que sin embargo es de mucha utilidad diagnóstica. Los signos y los síntomas acompañantes también son importantes del dolor porque en muchas oportunidades puede constituir la clave de un diagnóstico. La exploración adecuada del dolor y su encuadre clínico favorece una buena semiología elemental. Por lo tanto, entonces, las conclusiones serían las siguientes. Semiología algológica adecuada y útil, con preguntas precisas de acuerdo a la sospecha que se tenga ya por diagnóstico clínico. La formación de ciencias básicas, o sea, cuáles son sus conocimientos que anteceden a esta semiología actual. El extenso conocimiento de las enfermedades y evolución. Cuando se tenga ya las preguntas o la historia clínica o el interrogatorio a quien va dirigido, deben tener el conocimiento de varias enfermedades y de evolución para que ustedes vayan cerrándose a la patología en la que están sospechando. Y para esto tendrían que adquirir la habilidad para hacer un buen interrogatorio, ya sea de manera directa o de manera indirecta.